Hola, yo soy Ana Y yo soy Manu, y esto es para grandes, Y Chicos, el podcast. Para grandes y chicos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra tercera temporada. Como bien lo sabían. Bueno, como les habíamos mencionado, el anterior fue un episodio piloto, como un mini episodio, por eso no dimos esta bienvenida a esta nueva temporada, pero estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Sí, estamos muy felices de estar de nuevo por acá. Sé que los teníamos un poquito olvidados, pero hubo un montón de situaciones que no nos dejaron grabar. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que nuestro proyecto no se ha muerto. No va a morir. No va a morir. Él es como un Tamagotchi que intentamos cuidar constantemente. Pero bueno, bueno. El capítulo de hoy vamos a hablar de negligencia. Muy bien. Como negligencia, vamos a hablar de negligencia con las infancias y de negligencia con las maestras. Exacto, es decir, la negligencia que se le da a los chicos y la negligencia que se le da a los grandes. Pero vamos a intentar hacerlo desde lo más respetuoso, no va a ser un capítulo para generar odios o para generar nada de eso, sino más desde nuestras experiencias, desde nuestras percepciones. Y como siempre es un espacio abierto para el diálogo, para indagar, para hablar, para cuestionarnos y para mejorar a partir de esas construcciones. Y sobre todo yo creo que para eso, para mejorar como personas desde lo individual, desde lo colectivo, para mejorar como maestras, para mejorar como instituciones, para mejorar. Sí, para siempre estar mejorando. Como nosotras mejoramos la calidad, como se pueden dar cuenta. Así que, bueno, pues empecemos con este episodio. Bueno, hablemos un poquito de la estructura de nuestro episodio. Yo creo que va a estar estructurado de la misma manera como siempre lo hacemos. Para los que ya nos conocen aquí de un tiempito, saben que primero vamos a iniciar hablando de qué es negligencia con las infancias, qué es negligencia general y qué es negligencia con las maestras. Exacto, y después pues vamos a empezar pues como a precisar desde la realidad cómo se ven visibilizadas esas negligencias, obviamente desde lo que les digo, desde nuestras experiencias, desde nuestras percepciones, y pues al final vamos a dar algunos tips, algunos consejos para sobrevivir. Exacto. Y para reflexionar, que siento yo que es lo que siempre hacemos al final, como esa reflexión que nos invite a cambiar, a mejorar. A mejorar, evidentemente. Así que pues empecemos. A ver, Anita, Marranita, ¿qué es negligencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de negligencia? Yo considero que la negligencia se da sobre todo cuando algún derecho fundamental es violentado, es vulnerado por alguna razón. Sí, exacto. Y también la negligencia yo creo que se asocia con el hecho de que se eluden responsabilidades o se trasladan responsabilidades. Por ejemplo, yo soy negligente cuando yo tengo la responsabilidad de cumplir con mis deberes en la universidad y no asumo esa responsabilidad y simplemente no lo hago, entonces estoy siendo negligente con mi propio proceso de formación, pues como un ejemplo. O los padres son negligentes cuando, no sé, llevan a sus hijos sin desayunar al jardín y esperan que en el jardín se les dé el desayuno. Exacto. ¿Sí? Es tu responsabilidad. Sí, negligencia es no asumir la responsabilidad que tienes tú, ya sea como individuo, como institución y demás, que eso es lo que vamos a precisar. Y lo que les decía, sobre todo cuando esas responsabilidades están vulnerando, yo siempre he dicho que los límites y los derechos, tanto los derechos como los deberes, limitan en el momento en que tocan al otro. Entonces, si tu deber como padre es hacerle la comida todos los días a tu hijo, pero tú transgredes esa línea y vulneras el derecho de tu hijo de la comida, entonces eso es negligencia. Exactamente, muy bien. Esperamos que con esos ejemplos como que nos precisen un poquito más el tema del que vamos a hablar hoy. Ya que tenemos en cuenta qué es la negligencia, porque para qué lo vamos a explicar más y yo creo que con esos ejemplos como que lo conceptualizamos, pues empecemos a hablar sobre la negligencia hacia los chicos, es decir, hacia las infancias. Okay.
Bueno, yo creo que hay un montón, un sinfín de situaciones en donde lastimosamente nosotros como adultos somos negligentes con nuestras infancias. Vamos a tratar de abarcarlo desde dos puntos, o no sé cómo lo quieras tomar tú. Podremos abarcarlo desde lo institucional, Sí. y desde lo familiar y desde lo social. Creería Sí, yo claro. esos tres puntos. O Sí, pues igual todos están entrelazados porque hay que entender que el cuidado de las infancias es un trabajo en equipo entre la comunidad, la escuela, la familia, el Estado en sí. Entonces yo siento que esos 3 puntos son perfectos para entenderlo, que igual siempre están interrelacionados entre ellos. sí. Bueno, yo creo que la primera, quiero empezar como desde lo más global e irlo desglosando un poquito hacia abajito, y yo creo que la primera negligencia que tenemos como sociedad es no entender a las infancias como seres garantes de derechos. Exacto, yo siento que muchas veces solamente nosotras como educadoras que lo estudiamos en la universidad entendemos que los niños y niñas son sujetos sociales de derecho, pero en la sociedad eso no se percibe. En la sociedad aún se ven como esos seres diminutos, esos seres pequeños, esos seres que están ahí en proceso de formarse en alguien. Es como si todavía no se les diera una identidad propia. Sí, entonces yo creo que lo primero que se debe entender es eso, que los niños tienen voz, los niños sienten, los niños escuchan y los niños tienen toda la capacidad de decidir y de pensar por ellos mismos, ¿sí? Que sean chiquiticos y que uno de pronto los vea frágiles, no los hace tontos y no los hace sin capacidad. De opinar, de hablar, porque son seres humanos. Yo creo que se nos olvida que los niños son... Es Me va a que, matar el sol. es que, bueno, pausa comercial, ya. Y yo siento eso, que muchas veces se nos olvida que los niños y niñas también son seres humanos, también son personas que también habitan en una sociedad, en una comunidad, y también a ellos se les ve afectado las decisiones que se tomen social y culturalmente hablando. Ujú. Entonces yo creo que, y eso pasa muchísimo, digamos, inclusive en las decisiones pequeñas. Muchas veces yo puedo percibir ahorita mucho calor, por ejemplo. ¿Cómo puede que yo en este momento esté percibiendo un frío terrible, un viento, mejor dicho, que me esté congelando y que yo necesite chaqueta, bufanda, gorro? Y puede que mi hijo, mi sobrina, mis primos, lo que sea, no perciban el clima de la misma manera. Entonces yo, como mamá o como adulto en general, le digo a mi hijo, ponte la chaqueta porque está haciendo frío. Yo siento que ahí ya estoy vulnerando su derecho a decidir. Porque en el momento en el que ya dice un niño como, no, ma, yo no tengo frío, y yo le digo, no, pero es que sí está haciendo frío, es que tienes que ponerte la chaqueta. Entonces empezamos desde cositas pequeñas, como siempre le hemos hablado, a creer que los niños no son capaces de... Exacto. Y digamos, puede que esto no sea ser negligente, eso, pero sí es la base de que permite la negligencia en la sociedad. El hecho de no reconocerlos es lo que permite que se den los actos de negligencia. Ajá. Porque pues yo sé que algunos dirán, pero eso no es ser negligente porque me estoy preocupando por la salud de mi hijo, de mi hija, del niño, de la niña. Sí, pero ese tipo de situaciones, el no reconocer que el niño también piensa, que también siente, que también vale, favorece la negligencia en otras situaciones. Que es un poquito de lo que hablábamos también en nuestro capítulo que pueden ver de educación, educaciones parentales. Es tan negligente el sobreproteger como el desproteger. Exactamente. ¿Sí? Porque el que yo tenga a mi hijo en una burbuja, que no lo deje ser niño, vivir, experimentar, ser en general, eso también me convierte en una persona negligente, porque yo no le estoy permitiendo ser un ser humano que pueda desenvolverse con él y con su entorno de una manera sana y consciente. Exacto, porque también ser negligente es el hecho de no ser consciente de cómo repercuten tus acciones en el desarrollo del otro. O sea, eso también es ser negligencia porque es a partir de la ignorancia estoy haciendo algo que no va a ser provechoso. Exacto. Entonces, acá por siempre lo hemos dicho, no queremos hablar de ninguna persona que se sienta de pronto atacada o algo así. Para mí, tú como madre eres maravillosa y eres la mejor mamá que tu hijo pueda tener, pero no significa que absolutamente todo lo que estés haciendo
está del todo perfecto, ni tampoco significa que todo lo que nosotras estamos diciendo esté del todo bien. Exactamente, pero esto, Sí. esto siempre es un espacio para el diálogo, para la construcción, lo volvemos a reiterar. Y pues qué más bonito que empezar a cuestionarnos las cosas y empezar a trabajar en, bueno, esto está bien, esto podría estar mejor, trabajémoslo. Igual nadie es perfecto, nadie Y es... que nosotras somos partidarias de que cualquier cambio que queramos hacer, tanto como sociedad como en cualquier ámbito de nuestra vida, empieza por cosas pequeñas. Exacto, que también lo hablamos en nuestro capítulo anterior de esta nueva temporada, por si también lo quieren escuchar. Sí. Y además es que para terminar ese punto y seguir, yo considero que el hecho de que tú estés aquí escuchándonos y te des la oportunidad de indagar, de informarte, de cuestionarte, también te está permitiendo convertirte en una mejor versión como madre, en una mejor versión como docente, en una mejor versión como acudiente, en una mejor versión como persona. El hecho de Y estar... siempre cualquier oportunidad que uno tenga para aprender y para crecer, debe aprovecharla, debe tomarla de la mejor manera. Exacto. Entonces, bueno, retomando un poquito el tema de la negligencia, entonces yo sí siento que el no más cohibir a un niño de la capacidad de decidir sobre su mismo sentir es empezar a ser negligente, ya sea desde el cuidado o desde cualquier ámbito, el imponer yo mi sentir por encima del que pueda tener un niño, para mí ya es negligencia. Sí, claro, porque le estamos vulnerando ese libre desarrollo de su ser. Obviamente, yo entiendo y muchas personas, por lo general, es el cuestionamiento que imponen y es decir, como, entonces yo tengo que dejar hacer a mi hijo lo que él quiera. No, tú no tienes que dejar a tu hijo hacer lo que quiera, pero si tienes que hacer de tu hijo una persona consciente, analítica, responsable de sus decisiones, con ese poder. No hay nada más provechoso que darle a un niño el poder de querer y saber hacer, ¿sí? Decía María Montessori, no le des a un niño, ¿cómo era que decía? Como no le... yo en la vida. Estamos intentando sonar más congruentes y creo que no pudimos. No, era algo así como no le des a un niño como la oportunidad de hacer algo porque siempre va a ser capaz de hacerlo. Okay. O sea, es una frase así similar. Y yo siento que la vida se basa en eso. A veces nosotros limitamos a los niños porque sus capacidades nos impresionan, porque sus capacidades nos llevan a nosotros a otro punto, porque nosotros a veces vivimos desde nuestros propios miedos y les damos esos miedos. Entonces, digamos, yo estoy no sé, tú eres un niño y tú me dices, voy a subir en ese árbol, y yo estoy pensando desde mi miedo, desde mi no poder. No, yo no podría subir a ese árbol, yo me caigo de ese árbol. Entonces yo empiezo a decirle al no, que te puedes caer, que no sé qué, ¿sí? Sí. Y no les damos al niño la capacidad de ser, porque siempre creemos que no van a ser capaces de. Y eso también es negligente. ¿Por qué? Porque no les estamos permitiendo fortalecer sus capacidades, sus habilidades y demás que le van a permitir desenvolverse de una manera mucho más grata, mucho más asertiva en la sociedad, en la comunidad, en su vida diaria. Entonces le estamos cohibiendo la oportunidad de sobreconocerse a sí mismo y que esto le va a permitir pues en un futuro y en su vida diaria, no solo en su futuro sino en su presente, poder desenvolverse de una manera amena en su entorno. Y eso también es negligencia. Pero no quiero categorizar estas negligencias como las menos malas o las más malas, pero yo siento que hay algunas que son aún más como evidentes y más fuertes como sociedad. Y ya hay otro tipo de negligencias, ¿no? Negligencias de abandono, negligencias con la comida, con el estudio incluso, pero también hay negligencias que yo siento que a veces no son tan evidentes, sino que son como naturalizadas, que normalizadas. siguen pasando y pasa mucho lastimosamente en las instituciones. Las instituciones educativas han tendido a normalizar muchas de sus acciones que son negligentes, pero que para ellos son el diario vivir de una educación en una institución educativa. Sí. Y a ver, acá lo mismo, no queremos ni romantizar ni satanizar ninguna situación que exista en una institución, pero sí queremos
como enfatizar un poquito en nuestra labor, como siempre lo hacemos. Yo sé, a ver, hay muchas cosas ahorita y yo siento que ahorita han existido un montón de escándalos públicos que hablan de muchísimas negligencias y de muchas cosas que están pasando con nuestros niños y nuestras niñas, pero eso va mucho más allá, ¿no? Eso va mucho más allá de un niño y una niña maltratado. Yo siento que eso hay que analizar todo un contexto, hay que analizar una maestra que maltrata a un maestro que es negligente, hay que analizar una institución que se calla, hay que analizar incluso una sociedad que señala. Exacto. Porque es que, a ver, ¿cómo lo digo? Por eso yo creo que empezamos por ese punto que iniciamos este capítulo, y es que tenemos que, no es la idea solamente de señalar la situación que es negligente, porque pues esas negligencias, como lo dice Ana, ahorita son muy visibles, siempre están en los medios de comunicación, siempre están las noticias en las redes sociales, pero más que señalar y visibilizar esas negligencias es entender qué está pasando en el trasfondo que está permitiendo que esas negligencias se conviertan en el pan de cada día, porque eso es lo que uno ahorita piensa, qué está pasando en la sociedad para que estos casos se den de esta manera, por qué se están dando tan recurrentes, por qué los niños y niñas están pasando por estas situaciones. Entonces es no tanto el hecho de señalar solamente para juzgar, sino el hecho de señalar para construir y mejorar. Vuelvo a repetir. Y para empezar a mirar eso, cuáles son esos cambios pequeñitos que podemos hacer desde el yo, que pueda contribuir un poquito al nosotros, al juntos, como lo hablábamos en nuestro capítulo anterior. ¿Qué podríamos hacer nosotros en casa, por ejemplo, para que estas cosas no siguieran pasando? ¿Qué podríamos hacer como maestras? Empezando que yo siento que no más el ser maestra debe ser una decisión desde el amor y desde la vocación y no desde otros puntos. Exacto, porque es que si una maestra o un maestro que trabaja con niños y niñas, que trabaja con las infancias, nunca se sintió seguro de su decisión, nunca disfrutó ser docente, pues evidentemente su labor, y cuando ejerce su labor no lo va a hacer desde la vocación, desde el amor, del respeto, desde la entrega hacia lo que es ser docente. Y eso también es ser negligente. Si tú eres docente es porque de verdad asumes la responsabilidad de ser docente, y más cuando ser docente de infancias. Y eso también es ser un negligente, en el hecho de decir, pues me tocó, pues yo lo hago a la mala, y entonces eso lo que genera es que se sigan perpetuando dinámicas de negligencia por el desconocimiento, el aburrimiento y el odio, porque no hay nada más negligente que hacer las cosas desde el odio y desde el aburrimiento. Pero ahí yo señalaría dos cosas, Manu. Y la primera es caracterizar un poco el ser docente, que era lo que nosotros hablábamos desde un capítulo. Y es que se nos dejen de atribuir otras profesiones que no nos pertenecen. A mí me encanta la medicina. Me fascina, me encanta la psicología, me encanta el comportamiento humano, me encantan un montón de cosas, pero no significa que yo sea psicóloga, enfermera, no, yo soy docente. Entonces yo siento que empezar a caracterizar eso, porque siento que esa es una de las principales cosas que agotan, que cuando tú estás en una institución, y en lo personal que ya lo he estado, no es tan fácil. No es tan fácil porque es que a ti se te atribuyen un montón de profesiones que socialmente ya es, no es que ella es docente, entonces ella tiene que saber de cuidado, tiene que saber de enfermería, tiene que saber de decoración, tiene que saber... Y sí, yo siento que muchas veces nosotras como docentes, nosotras mismas nos ponemos como ese estándar, porque en el hacer nos ha tocado hacer un montón de cosas, pero si empezáramos a pensar como sociedad que eso no es así, yo creo que habrían más maestras felices. Exactamente, entonces ahí también nos empezamos a cuestionar esa negligencia hacia las docentes, o hacia las y los docentes, porque eso también es porque eso ya es otro tema, pero pues reconocer que hay las y los docentes. Pero sí tienes toda la razón, o sea... Yo creo que eso que tú mencionas es lo segundo. Muchas veces las instituciones, la carga, no es una carga laboral, porque cargas laborales yo creo que tienen los médicos, los psicólogos, los enfermeros, hasta incluso las personas que nos ayudan con la limpieza de nuestra ciudad, tienen una carga laboral, todos tenemos una carga laboral. Pero yo siento que muchas veces las instituciones se encargan de meter tanta carga tan pesada
a las docentes que hace que las dinámicas escolares e institucionales no sean tan fáciles. Sí, podemos hablar, digamos, lo que discutíamos tú y yo detrás de cámaras. Un poquito, digamos, el caso que se hizo hace poquito viral del profe Esteban. Sí. Sí, siempre la carga es sobre un maestro. Entonces, que tú vayas a trabajar con miedo de no caer en ningún margen de error, porque cualquier margen de error no va a repercutir sobre la institución, sino sobre el docente, es uno ponerse a pensar qué garantías tengo yo de trabajar acá, ¿sí? ¿Qué garantías, como, o sea, quién me está respaldando a mí? Exacto. ¿Quién me está ayudando a mí? Y es que hay que entender, y aquí se unen como las dos negligencias que hablamos de que íbamos a hablar en este capítulo, tanto la negligencia hacia las infancias como la negligencia hacia los docentes, porque todo lo que Ana menciona consideramos nosotras que es una negligencia del sistema educativo hacia las condiciones laborales y el bienestar docente de pues todo el profesorado, especialmente del profesorado de la educación infantil. Y esa negligencia hacia los docentes, que son unos de los agentes que protegen, cuidan y garantizan el bienestar de las infancias, pues evidentemente repercute en el bienestar de las infancias. O sea, si un docente está bajo esa negligencia institucional, Esa presión, evidentemente no va a poder entregarle a los niños y niñas las mejores estrategias, los mejores espacios, las mejores experiencias, y va a empezar a recaer en la negligencia hacia ellos de manera inconsciente muchas veces. sí, porque, a ver, hay muchos videos a veces que salen y todo. Yo no estoy defendiendo los golpes ni los malos tratos hacia los niños. Yo creo que eso es de las cosas que más me enojan a mí. Pero a veces yo sí siento que hay cosas que como maestros hay que hacer todo un proceso, como te digo yo, interior, para no caer en esas cosas. Porque es que nosotras sí somos maestras, sí estudiamos para esto, sí elegimos ser esto, y en lo personal amo ser maestra. Pero no significa que yo siempre sea un ser lleno de paciencia, siempre sea un ser lleno de amor, de ternura, de comprensión. No, estos seres también se estresan, estos seres también se cansan, y hay momentos en los que incluso yo me metería a defender a un maestro que puede en algún momento tener un desborde emocional y gritar, ¿sí? No entraría a defender a un maestro que golpea y eso, pero entiendo que un grito ya es un signo de alarma. Y ahí es donde yo creo que como instituciones o como compañeros deberíamos entrar. Ok, amigo, ya, ve, toma aire, descansa, yo te ayudo, ¿sí? Pero eso tampoco existe en las instituciones, ¿no? Tú elegiste ser maestra, a ti te toca. Sí. Si no, entonces ¿para qué se metió a esto? Ajá. Entonces yo siento que, no sé, si tú estás en un aula, yo estoy en otro, y tú ves que yo ya estoy en un desborde terrible, también como compañeros, como maestros, como institución podrían decir, oye, ve y te tomas un respiro. ¿Por qué no vas y tomas un vaso de agua? ¿Por qué no te tomas 5 minutos? Porque a veces sí, o sea, ustedes, créanme que hay docentes que amamos estar dentro de un aula, que amamos enseñar, pero a veces los gritos, la bulla, el llanto, eso a veces se vuelve, y a eso súmale, digamos, la carga administrativa de una institución, eso a veces se vuelve un poquito desgastante. Sí, es que tienes toda la razón. O sea, yo creo que lo que sucede es que se pasa lo mismo que estábamos hablando ahorita con los niños, como que no se ve que también los docentes somos seres humanos fuera de nuestro rol docente. Y ese desconocimiento de reconocer a los docentes como seres humanos y limitarlos solo a su rol docente, también es ser negligente con ellos desde la emoción, desde el bienestar, desde la salud mental, psicológica, emocional. Y eso repercute en todas las aristas del sistema educativo. Y es como impactante el hecho de ver que nunca tiene el peso suficiente para hablarlo. O sea, se menciona, se sabe que está ahí, pero nunca se actúa sobre ello. Porque de hecho, pues estoy haciendo unas indagaciones sobre lo que es el bienestar docente porque es algo que me llama, y analizando todo esto realmente uno se pone a analizar y hay muy poca información o muy pocas políticas o muy pocas acciones o muy pocas estrategias
que realmente se planteen el bueno, cómo vamos a permitir que el docente disfrute ser docente y que tenga las facilidades para ejercer su labor de la mejor manera posible. Sí. Ahora yo siento que hay un montón de cosas, porque ya acercándonos también un poquito a que esas negligencias van de la mano. Cuando una institución es negligente con un docente, muchas veces esa negligencia se vuelve negligencia hacia una infancia. Y es que tú entras a una institución y uno a veces se encuentra con cosas tristes, ¿sabes? Con cosas impactantes, con cosas que a ti tú no crees que pasen en este... ¿Contexto? Sí, porque se supone que a ti te educan para defender derechos, para amar infancias, para construir una sociedad sana, para un montón de cosas. Pero ahora resulta que con la privatización de los jardines, que es otro tema muy... Los jardines se volvieron empresas y no sitios de recogida, de amor, de empatía, de alegría, de educación, sino una empresa de contabilidad más. Exacto. Entonces ahora los niños también son números. Y no números de calificaciones, sino número de dinero. De dinero. ¿Cuánto me vale un niño? Exacto. Entonces, entre más niños tenga yo, más crece mi institución, más plata me entra a mí. Pero a veces no nos damos cuenta que sí, tengo 20 niños, pero resulta que la capacidad de mi institución era de 10. Negligencia. Eso es una negligencia. Negligencia hacia las docentes. Y hacia las infancias. Total. Porque, a ver, sí, a ti te enseñan manejo de grupo y tú perfectamente podrías manejar un salón de 40 niños. Sí, total. Pero la educación es igual a que tú manejes 10. Jamás en la vida, jamás, jamás, jamás. Jamás. Y mucho menos va a ser más fácil si el contexto que te engloba educativamente, tanto en instalaciones, en materiales, en apoyo, en toda la cuestión, no te apoya, pues es mucho más difícil. Entonces, puede que yo a los 40 les esté dando la misma guía y les esté hablando la misma carreta, pero los 40 no me van a entender lo mismo. Y lo que dices tú, si yo tengo un salón que tiene la capacidad de 10 niños, ¿por qué voy a meter 20? Eso no es sano, no es sano ni en la parte de la respiración que debe tener un espacio para uno poder sentirse tranquilo, porque imagínate en un espacio reducido donde deben haber 10 y hay 20, pues evidentemente ni siquiera el oxígeno va a circular adecuadamente en el salón. Y el espacio, a ver, los niños no tienen que estar en un aula sentados sin hacer nada. O sea, un manejo de grupo no es que todos tus niños en tu salón estén sentados. No. O pues para mí no lo es. Para mí tampoco. ¿Sí? Un niño debe ser niño. Y si tiene en un espacio de 10 niños, hay 20, si a cada uno le tocaba de 2 baldosas, ahora les va a tocar de a una. A veces les toca 2 en una misma baldosa. Y ahora les va a tocar estar sentados totalmente en el salón porque también se vuelve agobiante. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas en las instituciones que yo siento que ya se vuelve más triste, siento yo, o sea, no sé, muchísimo más triste, porque siento que cómo es posible que en una sociedad donde tengamos leyes tan hermosas de educación, que hay unas leyes que hablan maravillas, o cosas tan maravillosas para disfrutar de nuestras infancias, nuestros niños se estén convirtiendo en el signo pesos. Y sabes qué es lo que más a mí me molesta, es el hecho de que no solamente el niño sea un signo peso, sino que, bueno, yo lo recibo y le cobro una cantidad de dinero a los papás porque yo ofrezco no sé qué tantas cosas, pero de eso que te están pagando por ese niño, ni siquiera inviertes un 1% en la educación de ese niño. Es decir, se jactan diciendo yo te cobro tanto dinero porque es que mira esta instalación tan hermosa, mira estas estrategias pedagógicas, mira estas docentes tan increíbles que tenemos, pero tú vas a ver la realidad y no, nada de lo que se recauda realmente lo invierten en los niños y niñas. No, y eso es otra realidad, mira,
Tú puedes ir a un jardín que a ti te dice, nosotros tenemos una educación Montessori, nosotros acá tenemos salones espectaculares, especializados y mira, acá tu hijo va a venir a hacer esto y en este salón va a venir a hacer esto y en este otro salón va a venir a hacer esto y resulta que no hacen la mitad. Mira, en algún momento yo conocí una institución y en esa institución las instalaciones eran realmente lindas. Y cuando llegaba algún papá que lo mostrara en el jardín y demás, todo tenía que estar perfecto, ¿no? Entonces, si este oso iba así, entonces tenía que estar precisamente, todo tenía que estar perfecto. Entraban los papás y te empezaban a decir, mira, este es el salón de ciencias, este es el salón de artes, este es el salón de... Ay, ¿cómo no? Pues cuando tienen ciencias vienen acá, hacen experimentos, cuando tienen artes vienen acá, cuando tienen... La realidad era muy diferente. Cuando los niños tenían ciencias, artes, educación, todo lo hacían en un mismo salón. Y yo considero que eso también es negligente. O sea, yo considero que eso es una negligencia institucional muy grande en el hecho de que nunca hay coherencia entre lo que se ofrece, entre lo que debe ser y lo que realmente se hace. Y lo triste es el engaño. O sea, yo como papá meto a mi hijo en esta institución porque me pareció maravillosa, porque va a hacer experimentos, y resulta que tu hijo todo el día está en un mismo salón encerrado haciendo guías todo el día, coloreando y no saliéndose de la línea, porque eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y en algún momento cuando uno dice como, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, igual tú me tienes que entregar resultados, ¿sí? Y los resultados no es que un niño salte bien, no es que un niño se pueda amarrar bien los zapatos, no es que un niño ponga las manos cuando se cae al suelo, no es que un niño suba bien unas escaleras, esos no son los resultados. Los resultados es que el niño no se salga, los resultados es que el niño sepa cuál es el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el morado, ¿sí? Entonces, eso es negligente. Sí, porque no estamos siendo, o sea, no se está educando realmente desde donde se debería educar. Se está cayendo en un proceso más que educativo, en un proceso de normalización, en un proceso de estandarización. Y eso no debería ser así, porque algo que me parece una de las cosas más negligentes, ya para ir como terminando, es el hecho de que nosotras en la universidad, por ejemplo, nos leímos los estándares curriculares, los lineamientos pedagógicos que rigen la educación infantil en el país, que son maravillosos. O sea, a mí ese documento me parece la cosa más maravillosa que puede existir. Los derechos básicos de aprendizaje de la educación inicial son hermosos, son divinos. Y uno dice, sí, eso es lo que un niño debe estar haciendo en una institución educativa. Pero qué negligencia tan grande es hacia la vida misma del niño, que en las instituciones eso nunca se cumple, jamás lo que dice Ana. Y mira que yo veía algo en esta misma institución que te estoy mencionando, y es que allá nos hacían esconder los libros cuando iban a auditorías, Negligencia. porque dentro de los lineamientos, dentro de los DBAs, para quienes los conocemos y nos actualizamos, hoy en día los niños aprenden mediante el juego y la exploración. Pues las actividades rectoras, juego, exploración, literatura y arte. Exploración del medio casi. Sí. Pero entonces, los jardines, seguimos pensando, y los papás, que los resultados de mis hijos deben ser colores, números, escritura, ¿sí? Pero yo no me doy cuenta, oiga, tan chévere que mi hijo ya sabe saltar lazo, tan chévere que mi hijo tiene una coordinación mano-pie espectacular. Tan chévere que mi hijo puede saber que cada palabra tiene un sonidos diferentes. Ajá. Tan chévere que mi hijo reconozca ciertas cosas solamente por el fonema. Sí, o sea, hay cosas maravillosas de las infancias y que realmente son importantes. Pero entonces ahorita nos preocupamos tanto por, ay, mire tan linda la evaluación de mi hijo, pero no nos damos cuenta que mi hijo no habla bien. Que mi hijo no es capaz de reconocer su nombre. Que mi hijo le tiene miedo a subir una escalera. Que mi hijo no sabe cómo desenvolverse, por ejemplo, para cruzar una avenida, porque no sabe que es un semáforo, que es una cebra. Entonces ahí hay una delgada línea entre las negligencias que hacen las instituciones y lo que te obligan los mismos papás a ser negligentes, ¿sí me hago entender? Porque la ignorancia también contribuye a la negligencia. Pero entonces ahí es donde yo digo, ahí es donde una institución debería decirle, papito, mamita, mira, párvulos, caminadores o un curso así tan pequeño
no necesita aprenderse colores. No, tal vez los vaya a aprender de otra manera. El pasto es verde y jugamos en el pasto. El niño ya sabe, ahí el niño ya sabe que el pasto es verde sin necesidad de hacer una guía en el colegio donde tiene que colorear el pasto de verde. Exacto. Entonces, decirle a los papás, mira papá, no es tan necesario que tu hijo sepa el triángulo, el cuadrado, el círculo, los números hasta el 10, lo sepa escribir, no se salga, sino que por lo menos en los cursos más bajitos, ¿sí? Porque obviamente también nosotras no podemos cambiar todo un sistema escolar, ¿sí? Pero mira que yo no siento que es cambiarlo porque es que ya está estipulado desde las políticas de las distintas instituciones Sí. públicas. Pero, o sea, hablo de que, digamos, cambiarlo a partir de la primaria. Ah, bueno, O ok. de ahí para, sí, digamos que ahí ya te exigen a ti por nivel ya tener ciertas actividades, habilidades Bueno, cognitivas. sí, es verdad, ¿Sí? tienes razón. Yo sé que ahí ya no lo tienes que cambiar, pero desde la primera infancia sí se debería ser un poquito más honesto con eso. Entonces, tú no puedes hablar de lineamientos, tú no puedes hablar de DBAs, tú no puedes hablar de un montón de cosas si no las estás aplicando. Porque como eso no implica comprar libros costosos y cobrarle a los padres por esos libros tan costosos. Exacto. Entonces, yo soy una maestra totalmente en contra de los libros para los niños, totalmente en contra de las guías para los niños. No, de vez en cuando, sí, coloremos esto, hagámoslo, qué tal un dibujo libre, qué tal un cuento, qué tal un montón de cosas que también pueden ser maravillosas. Obviamente yo sé que los niños deben tener agarre de pinza, por ejemplo, pero podemos dejar de enseñarlo pegando el colboncito y la escarcha. Podemos hacer otras cosas maravillosas. Exactamente. Sí. Y ahí es una negligencia completa del sistema educativo, porque es una negligencia que no solamente nos afecta a las docentes, sino que como lo vemos, afecta directamente el proceso de desarrollo de formación de los niños y niñas. Y Porque que ahora seamos honestos, los colegios, los jardines que entraron desde la privatización educativa, que tienen ciertas facilidades para ofrecer una educación Montessori, una educación Reggio Emilia, educaciones que son realmente para mí bonitas y provechosas, y que realmente lo cumplen, son demasiado costosas. sí, no son No son tan accesibles. Entonces, si empezáramos también como instituciones, como las más pequeñas, a cambiar cierta, papá, es que sí, tal vez el niño todavía no sepa colorear a la perfección, pero tu hijo ya aprendió a montar bicicleta. Eso es un gran avance y eso implica un proceso cognitivo motor impresionante. Ajá, entonces si empezáramos también desde el ser docente a concientizar a los papás y cambiarles ese chip de decirles, no es aprenderse el ABC. Podemos empezar a cambiar esas cosas institucionales que ya están tan arraigadas en nuestra sociedad, ¿sí? Pero si como docentes seguimos siendo parte, cómplices de la negligencia y seguimos sin hacer nada, nosotros seguimos haciendo parte del problema. Exacto, y obviamente, como lo habíamos mencionado, también lo mencionamos en el capítulo anterior, evidentemente nosotros no vamos a cambiar todo, pero si cada una desde su aula, cada una desde sus espacios, cada una desde sus realidades contribuye con esos gestos mínimos, vamos a empezar a generar una transformación lenta, pero que realmente impacte y que sea lo que priorice la protección y el cuidado de las infancias. Lo que hablábamos nosotros también en nuestro capítulo anterior, tal vez a veces es el miedo a lo diferente, pero si tú coges a tu coordinadora, a tu rectora y le dices, mira, yo no voy a hacer guías, no voy a hacerlas, pero te lo juro que voy a tener resultados, ¿sí? Y si le dices a los papás lo mismo. No solamente a jurar, sino a comprobar que el hecho de que los niños salgan al parque, jueguen con tierra, vean las flores, sepan el olor del pasto, puedan interactuar con su ambiente, está generando resultados también positivos en ellos, que un niño tenga un lenguaje verbal más fluido, que un niño pueda desenvolverse más con sus pares, que un niño ya pueda jugar, que un niño tenga control de impulsos, que un niño ya sepa lo que tú dices, que el pasto es verde simplemente porque es la exploración con el medio le ha ayudado a hacerlo, que el cielo es azul y todo eso. Y yo empiezo a decirle a mi rectora, mira, yo no estoy haciendo guías, pero estoy haciendo cambios importantes. Y empiezas tú a demostrarlo, no sé, por videos, por cualquier otro tipo de cosas que tú puedas inventarte en tu aula. Créeme que si ellos empiezan a ver resultados, van a decir, ok, entonces sí podemos cambiar de pronto esto de aquí. Y sobre todo a los padres, ser honesto con los padres. Miren, papitos,
Yo sé que están acostumbrados a que siempre usemos libros y demás. Yo les tengo esta propuesta. Este es mi plan. Esto es lo que yo quiero hacer con los niños y las niñas. Y les explicas así, los papás van a entender porque muchas veces los papás solo quieren el bienestar de sus hijos y de sus hijas. Y yo sé que muchas veces lo que les digo, el miedo al cambio da miedo, porque quien es diferente por lo general es señalado. Entonces, yo puedo llegar a una institución súper feliz, súper alegre, y más cuando uno es recién universitario, que yo creo que es lo que más juzgan, que uno sale con esas ganas de comerse el mundo, y a veces se estrella con realidades muy difíciles, porque la vida a ti te enseña una realidad muy difícil y muy cruel, y yo misma he sido, yo creo que víctima incluso de esa negligencia, y he sido, en algún momento he dicho, simplemente no, no estoy de acuerdo con esto, y tal vez no todos tengamos la posibilidad de renunciar a esas negligencias, a esos trabajos que no van con nuestro ser y con nuestro hacer. Pero sí podemos empezar a cambiar desde cosas más pequeñas. El no estar de acuerdo con eso y no compartirlo y no estar dentro de eso, ya no te hace parte del problema. Porque es que hay muchas cosas que yo digo, lo que te digo, nomás el hecho de que engañen a un papá y le digan como acá hacemos tal cosa y acá hacemos tal otra, y resulta que los niños todo el día están haciendo guías. Cuando no hay necesidad, yo siento que los papás están dispuestos a darle la mejor educación a sus hijos e hijas sin mentiras. Si tú le dices a tus Exacto. papás, a un papito, mira, este es el costo de la pensión, de lo que sea, no te estamos cobrando por libros, te estamos cobrando por experiencias y por educación de calidad para tus hijos, los papás yo considero que lo van a Y aceptar. que realmente las hagas, porque allá, en donde te digo, ofrecen un montón de experiencias que tú escuchas y tú dices, no, Quiero a mi maravilloso. hijo aquí. Sí, si yo tuviera un hijo yo lo metería allá, se los juro, para lo que me dicen a mí. Pero son cosas totalmente diferentes. Incluso es que allá mienten, incluso en la manera en el tiempo en que duermen los niños. Por Dios. Sí, o sea, si un niño duerme 1 hora, tú le tienes que decir que duerme 45 minutos. Allá Dios mienten santo. incluso por la comida que comen los niños. Entonces yo digo, yo a veces siento que el mentir es una decisión y es una decisión sabiendo que tú estás haciendo algo mal. Sí, porque ¿Sí? si tú decides mentir es porque sabes que Hay algo que que la ocultar. realidad no es aceptable, que no está bien. Exacto. Entonces hay cosas que yo digo como... Y mira que yo ni siquiera veía la necesidad en esa institución de mentir, digamos, sobre la comida. Que no me parecía negligente. No se me hacía. Pero Se ha normalizado tanto eso que sí. Y hay un montón de... Que te digan, mira todos estos juguetes maravillosos, piscinas de pelotas y todo. Y no los podías usar. Entonces, hay tantas negligencias hacia las infancias que a veces no vemos que son en contra de ellos, ¿sí? Que, y que nuestra sociedad debería dejar de pensar en que las infancias son el futuro de nuestro país, o lo porque es que que en un sea. futuro van a dejar de ser niños y niñas. Son el presente, y hacer felices a las infancias hoy en día yo siento que es más importante que mantener una institución hermosa, unos juguetes preciosos, una piscina de pelotas intocable, o mantener una cuenta bancaria llena de pesos. Sí, obviamente eso implica pues el sistema de globalización, de mercadeo que existe actualmente, pero yo creo que si nosotros realmente empezamos a analizar y decir, bueno, ¿qué es lo más importante en la vida? Ser feliz, estar tranquilo, tener bienestar o tener muchos pesos en la cuenta. Entonces yo creo que cuando nos empecemos a analizar esto desde lo que es el sistema educativo, dejaremos de ser una sociedad tan negligente. Sí, y también ya como padres, y para empezar a cerrar esto, empezar también a escuchar a nuestros hijos, a escucharlos en todo el sentido, en todo. Si mi hijo me dijo que mi profesora me regaña, tal vez no fue un regaño del otro mundo, pero tal vez algo está sucediendo, ¿sí? Hay muchas negligencias que pasan desde obligar a un niño a comer. A mí eso me parece cruel. No puedes obligarlo a comer, o sea, porque él tiene la capacidad de decir si ya está lleno o no, si le gusta o no, o sea, ¿sí? Entonces, también desde casa empezar a escuchar a nuestros hijos, que no siempre, entonces si yo voy y le pregunto a la rectora, ella me dice, no, todo es mentira, entonces mi hijo era el mentiroso, algo puede estar sucediendo, porque yo también empiezo a ser parte del problema
cuando mi hijo me dice, mami, pasa esto y no le creo. Mami, pasa esto y voy y le pregunto a la profe, y si la profesora me jura y me recontrajura que no. Sí, ser un poquito más abiertos a la escucha. Y también hay otra delgada línea, ¿no? Porque uno sabe que hay niños también que ponen a veces ciertas cosas a su favor. Entonces también hay una delgada línea en que le creo y que no le creo a mi hijo. Pero ahí está una negligencia más el no conocer a tu hijo. Sí, exacto. Yo siento que si tú vives con alguien todos los días, tú lo tienes que conocer. Yo no vivo contigo y te conozco. Sé cuando me mientes. Yo jamás digo mentiras. O bueno, nunca he dejado que me atrapen. No, mentira. Y ya, entonces, nada, siempre buscamos hacer un poquito más de conciencia, un poquito más amoroso el mundo. Sí, obviamente, o sea, el propósito de este episodio es más lo que hablábamos al inicio, visibilizar un poquito, ser un poquito más conscientes de que estamos normalizando, que estamos naturalizando, que debería ser considerado como parte de lo correcto o lo poco correcto y empezar a pensarnos en un sistema educativo, en una sociedad, en una comunidad mucho más amena, tanto para quienes educamos como para quienes están siendo educados. Y bueno, Gracias. eso era nuestra reflexión. Obviamente siempre si quieren ustedes dar sus opiniones, abajo está abierta la cajita de comentarios. Y esperamos poder volver pronto con un nuevo episodio. Esto es Para grandes Y Chicos, el podcast.